Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. Chicos.net es una organización civil sin fines de lucro que promueve los derechos de niñas, niños y adolescentes y jóvenes en entornos digitales. Trabaja desde un enfoque de derechos en Argentina y la región para que niños, niñas y adolescentes y jóvenes ejerzan una ciudadanía digital plena desde un rol activo, crítico y creativo en un entorno protegido y libre de violencias. Recientemente han lanzado el programa IA en Casa, la primera guía para que las familias acompañen el uso de la inteligencia artificial en la infancia y la adolescencia. La inteligencia artificial ya está dentro de la vida cotidiana de chicos y chicas. Hacen tareas con chatbots, prueban apps que crean imágenes y hasta conversan con chatbots como si fueran amigos. Entre el entusiasmo y la preocupación, muchas familias se preguntan cómo acompañar este fenómeno. Para que nos informen sobre este programa estamos en comunicación con Ana Clara Genta, coordinadora de proyectos de Chicos.net, y Josefina Gutiérrez, también coordinadora del proyecto Human IA de dicha ONG. Ana Clara es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la UBA, licenciada en Tecnologías Digitales para la Educación de la Universidad Nacional de Lanús y magíster en Comunicación Estratégica de la Universidad Nacional de Rosario. Josefina, a su vez, es licenciada en Ciencias de la Comunicación en UBA y especialista y maestranda en Educación de UDESA, docente, investigadora y consultora en formación. Hola Ana Clara y Josefina, ¿cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola a ustedes, gracias por recibirnos. Bueno, para comenzar, Ana, contanos, queremos que nos cuentes qué es la IA en casa, qué es, cómo funciona, cómo conviene usarla, cómo impacta en la creatividad. Contanos un poco. IA en Casa es un proyecto de la organización Chicos.net, como ustedes presentaron en el inicio de este encuentro, en el marco de otro proyecto también específico que trabaja sobre inteligencia artificial. En particular, con esta guía IA en Casa, buscamos reunir las 10 preguntas que nos parece que interpelan de manera más directa el rol de los madres, padres, pero también de cualquier adulto que está presente en la vida de chicos, chicas y adolescentes, acompañando a los jóvenes en el uso de la inteligencia artificial escolar y no escolar, ¿no? Digo, un poco también cómo impregna esta tecnología la vida de chicos y chicas. Entonces, lo que hicimos fue, de alguna manera, delimitar 10 preguntas que nos parece que recuperan esas preocupaciones en ese rol de acompañamiento, que van desde entender qué es la inteligencia artificial, cómo funciona, para qué la están usando los chicos y chicas en su vida cotidiana, qué pasa con los aprendizajes, si cuando están usando inteligencia artificial para resolver un trabajo de la escuela, preparar un examen, ahí también están aprendiendo de los temas que tengan que apropiarse o aprender, qué pasa con la creatividad, cómo también entablar el intercambio con la IA, cómo hacer un prompt, ¿no? Esto de cómo hacerle un pedido a la inteligencia artificial, si los resultados que estos sistemas nos devuelven son confiables. También cómo podemos, esto que llaman deepfakes, ¿no? Cómo podemos distinguir si algún contenido que vemos, sobre todo en redes sociales, fue creado por inteligencia artificial, es falso o no es falso. ¿Qué pasa con el futuro de los chicos y chicas en este mundo que entendemos que va a seguir mediado por la inteligencia artificial? El futuro en relación al trabajo, el futuro en relación a su biografía, a su vida, a las decisiones que tomen de acá en más. También enfocamos en una de las últimas preguntas, pero muy importante, en los vínculos que chicos y chicas establecen con estos sistemas en relación a muchas veces generar relaciones de intimidad, vieron, por el tipo de consultas que se le hacen, preguntas o el acompañamiento que los chicos y chicas depositan en estos sistemas. Y la última, y un poco la que cierra esta guía, es como un poco orientar a madres y padres en cómo gestionar este acompañamiento, ¿no? Digo, qué tener en cuenta en términos prácticos a la hora de acompañar a chicos y chicas en el uso de la inteligencia artificial. Hay una película que se llama She, ¿no? Donde un hombre se enamoraba de alguien con inteligencia artificial que parecía futurista totalmente, pero hoy los chicos y chicas lo ven como terapeuta, ¿no? A la inteligencia le preguntan cosas, le cuentan que están mal y la inteligencia artificial le responde.
Bueno, ahí nos quedó un poco vieja, sí, esa película, yo creo que no tiene 12 años, tendrá 13, más Sí, o menos. sí, puede ser. Y es verdad, parecía una película de un mundo que nunca iba a llegar y yo creo que ya llegó y lo pasamos un poco de largo también, ¿no? También hay como recomendaciones, hay una serie que está en una plataforma que se llama Black Mirror, que Sí. es una serie que tiene varios capítulos, varias temporadas, siempre como poniendo en cuestión, ¿no?, el rol de la tecnología y la intromisión un poco también en la tecnología en el mundo humano, ¿no? Digo, en las relaciones que establecemos entre las personas, temáticas vinculadas a la privacidad, cómo pensamos los vínculos. Y hay algo, bueno, que empezó a pasar fuerte con esta tecnología, que de vuelta siempre también es importante pensar que es como llegó ayer a nuestra vida, o sea, hace 2 minutos. Es algo que un poco también hablando siempre con madres y padres, con chicos y chicas, con docentes, lo tenemos siempre muy presente, que esto que nos genera tanta incertidumbre, que no sabemos qué hacer, no sabemos cómo manejarnos, no sabemos cómo va a pasar, también es lógico que nos pase, porque esto apareció en la vida de todos nosotros hace minutos nada más, entonces es lógico que necesitemos un tiempo un poquito como para poder acomodarnos. Empieza a pasar esto, Fernando, que vos mencionabas, de que efectivamente en esto que es muy, y con Josefina lo hablamos muchísimo, en estos procesos que son muy típicos de la adolescencia, que es básicamente, digo, estar como adoleciendo en esta idea de la infancia que dejamos atrás y esa adultez a la que todavía no llegamos, que tiene que ver muchísimo con el autoconocimiento, ¿no? Digo, con tener sentimientos nuevos, entender qué nos está pasando. Y en ese momento también se da un proceso, yo psicóloga no soy, pero bueno, en esto de estar acompañando, se da un proceso en el que por ahí muchos chicos y chicas viven este proceso de la adolescencia muy solos, porque de repente ese espacio que encontraban de contención en los adultos, los padres, las madres, tíos, abuelos, es dejado un poco de lado. Los grupos de pares también no llegan a estar muy... Digo, vivimos en un momento en el que el grupo de pares, el grupo de amigos no se vive hoy como se vivía hace 10, 15 o 20 años, por ahí hay una contención que ahí no está, y de repente esta tecnología, la IA, que es parece gratuita, ¿no? Digo esto de que parece gratuita porque efectivamente no estamos pagando dinero para usarla, pero estamos ahí dejando un montón de información, un montón de datos de nuestra vida como más íntima, más privada en ese uso, aparece como un sistema que le preguntamos algo, le pedimos un consejo, una orientación y rápidamente, de manera instantánea, prácticamente tenemos una respuesta. Entonces empiezan a pasar estas cosas ante las que, digo, los que somos personas adultas tenemos que estar como muy expectantes, muy atentos, mirando con cuidado qué está pasando ahí, porque bueno, sabemos que se están generando casos complicados, ¿no? Complejos también para poder acompañar. Perfecto, Ana Clara. Y Josefina, contanos un poco, ¿cuáles son las principales inquietudes de los padres respecto a la IA? Bueno, varias. Estuvimos trabajando en focus groups este año y conociendo un poco las perspectivas de las familias. Hay una gran pregunta que tiene que ver con el mundo de lo escolar y del aprendizaje, ¿no? ¿Van a seguir aprendiendo? ¿Hay algo que van a dejar de aprender si todo el tiempo se apoyan en la inteligencia artificial para hacer tareas? También hay una gran pregunta que tiene que ver con si son confiables estos contenidos o no. Los chicos y las chicas interactúan mucho con inteligencia artificial para, no sé, buscar información sobre un tema y a veces le dan una autoridad, ¿no?, a esos resultados que tiene la inteligencia artificial que ni lo cuestionan. Entonces las familias están como preocupadas por eso y cómo los acompañamos para que conozcan otras fuentes de información. Esto que mencionaba Ana de los vínculos también es bastante significativo, ¿no? Había familias que se preguntaban, bueno, pero ¿se da cuenta mi hijo, mi hija, que está interactuando con un chatbot, con un sistema y no con una persona? La preocupación por la dependencia, ¿no? Que dependan excesivamente de la inteligencia artificial para muchas tareas cotidianas, para comunicarse con un otro, Bueno, esas son algunas de las inquietudes con las que nos encontramos con las familias cotidianamente. ¿Y qué señales considerás que deben mirar madres y padres para acompañar sin miedo? En primer lugar, aproximarse un poco a conocer, ¿no? También muchas veces
hay familias que ni siquiera saben, nos pasaba también esto, familias que ni siquiera saben que sus hijos están usando inteligencia artificial. Entonces, en primer lugar, puede ser interesante aproximarse a entender qué están haciendo, qué herramientas están disponibles, cuáles son, conocer un poco cómo funciona la inteligencia artificial, qué posibilidades ofrece. Eso es algo que encaramos en la guía, la pregunta 1, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial y cómo funciona? Tiene que ver con esto, ¿no? Con entender un poco qué es la inteligencia artificial y dónde está presente en nuestra vida cotidiana, que está en un montón de espacios cotidianos, en espacios que habitamos. Entonces, en primer lugar, para acompañar sin miedo o con menos miedo, es aproximarse y entender qué está pasando con los chicos y las chicas, cuál es el sentido que le dan, para qué la están usando. Y a partir de ahí muchas veces es explorar con ellos, poder sentarse en conjunto y incluso a veces que chicos y chicas les expliquen, ¿no? A veces tenemos un prejuicio como adultos de que la están usando mal, o de que no entienden, o que no les está haciendo bien, y tal vez es mucho más complejo eso. Y después, bueno, en la guía abordamos justamente varias de esas preguntas que tienen que ver con cómo acompañar, ¿no? Entender para qué le están usando, entender usos interesantes también que pueden hacer para lo escolar o lo extraescolar, para potenciar la creatividad, entender cómo evaluar y analizar esos contenidos. Bueno, un poco esas grandes preguntas que traemos en la guía buscan justamente eso, traer algunas pautas para acompañar. Y otra cosa importante tiene que ver con entender que más allá de que no seamos expertos o expertas en tecnología, el rol adulto tiene un montón de herramientas para acompañar, ¿no? Desde la experiencia de vida, desde los criterios, desde los consejos. Entonces, más allá de que haya muchas cosas de la inteligencia artificial que no conocemos, sí somos adultos y hay un montón de aspectos en los que podemos acompañar. Por ejemplo, esto de la contención emocional, o de enseñarle a un chico a dudar de primera de una información que ve, o a no exponer sus datos personales. Hay un montón de cosas en las que sí sabemos cómo acompañar, más allá de que no seamos expertos en inteligencia artificial, ¿no? Claro, esta idea de crear criterios, ¿no? Que también es una forma de aprender pero con criterio. Totalmente, y también sí hay algo importante a tener en cuenta, que los sistemas de inteligencia artificial que usamos cotidianamente, que son los más generalistas, como chatbots que nos permiten hacer un montón de cosas, no son sistemas diseñados específicamente para chicos y chicas, para adolescentes, ¿no? Para la infancia. Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que se están metiendo en un mundo que no está diseñado específicamente para ellos. Entonces hay que poder acompañar ahí y revisar las políticas de uso, las edades mínimas, ¿no? Las regulaciones. Eso también es importante. Perfecto. Para finalizar, si querés, Ana o Josefina, ¿dónde se puede ver la guía completa y, por supuesto, cómo continúa este trabajo? La guía está disponible de manera gratuita en una URL, un sitio web que se llama iaencasa.org. Ahí pueden acceder a estas 10 preguntas, un poco estas respuestas que ensayamos, ¿no? Estas orientaciones en relación a cada uno de estos tópicos en la misma web, y también pueden descargar la guía en un formato de PDF, que es una publicación que después puede circular un poco por fuera del espacio online. Y también hay como disponible un espacio para que puedan dejarnos sus preguntas, ¿no? Un chatbot. En realidad no es, es como un mini formulario, ¿no? Si hay una duda que vos venís a buscar en este sitio y de repente no estamos respondiendo, que nos la puedas dejar para que la podamos seguir trabajando. No, y sobre todo para los docentes también, ¿no? Además de los padres, para docentes también, que se tienen que enfrentar también a este desafío de la inteligencia artificial. Chicas, les agradecemos mucho, por supuesto, haber estado. Es muy interesante que nos cuenten. Hablando y volviendo a Black Mirror, me acuerdo de uno de los capítulos donde revivían o mantenían viva una persona que había muerto, y me viene a la memoria los próximos recitales de Soda Stereo con un Cerati digital cantando en el Movistar Arena. Bueno, yo el otro día pensaba, no tiene tanto que ver con esto, pero vivimos un poco en los supersónicos con estos avances también de la robótica, esto de que en otras partes del mundo ya empiezan a haber robots para tareas domésticas. Digo, hay un poco esta idea de que el futuro un poco ya está acá, tiene estas características, y por ahí vuelvo a lo que decía José hace un ratito, de que poder entender esto, como construir ese conocimiento, esa experiencia nosotros como personas adultas, es lo que más nos fortalece
un poco para mirar el mundo, para también entender nuestras propias decisiones, ¿no? Tipo tener un criterio a la hora de tomar nuestras propias decisiones en el uso de la tecnología, para qué sí, para qué no, cuánto tiempo estoy ahí como pegado con el teléfono, para qué lo estoy usando, y fundamentalmente en esto que sí es específico, lo que tematizamos en esta iniciativa de Día en Casa, para qué y cómo acompañar a chicos y chicas en estos usos. Claro. Perfecto, chicas, un placer haber hablado con ustedes. Muchas gracias. A ustedes. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.